de un pacto que Dios hizo con el hombre, que Dios se comprometió a cumplirlo a pesar de la infidelidad del hombre. Y que la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios llevó a que este rey fuera a la cruz. Entonces, hoy vamos a terminar antes. Si no tienen preguntas o dudas, sí, bien. No tenían en sí vergüenza. En realidad, cuando se cubrieron, no tenían vergüenza, tenían malicia. Y esa es la verdad del hombre. La historia del pueblo de Israel, a través de todo lo que se relata hasta llegar al Señor Jesucristo, es la historia de cada hombre. Es exactamente como los 10 mandamientos estaban hechos y estaban puestos para aquellos que los vieran, para aquellos hombres, cualquier hombre, porque reflejaba lo que los hombres no hacían o sí hacían. Sí mataban, sí eran adúlteros, sí eran malvados, sí eran intransigentes, no tomaban en cuenta a Dios. Y parece la historia de la humanidad entera, ¿no? Parece ser la misma historia. Si tú ves un hombre, uno solo, ahorita en esta época, pues caray, se parece mucho al pueblo de Israel. Se parece mucho. Entonces, la idea fundamental, yo creo, aquí del hermosísimo Jehová de los ejércitos, el JHWH, que no se puede nombrar, ¿verdad? Porque no se puede decir, bueno, Yahvé, es el salvar nuestra alma por su fidelidad, por su pacto con nosotros, porque nos ama, que no entiendes por qué puede amar a una persona como nosotros, pero nos ama, y da a su Hijo unigénito y termina, como dices tú, termina el Rey crucificado en la cruz, para que ya podamos tener... Pero todavía no termina. Todavía no termina, bueno, todavía no termina, todavía viene el reino de regreso, ¿no? Todavía viene el reino de regreso como hablamos. Y aparte, acerca de eso del reino, de la morada celestial, habla, bueno, ya lo platicamos de eso, pero la morada celestial, aunque tenga calles de oro y bar de cristal, la morada celestial la deja ver como una cuestión espiritual, un cuerpo espiritual. Ya luego platicamos de eso, pero estamos en ese asunto. Pero sí, estamos esperando la venida ya Maranata, ¿verdad? Esto viene pronto, ¿no? Hay un texto que nos ayuda un poquito a entender la historia de Israel y específicamente, mira, de hecho para la próxima semana me gustaría, si quieres meterte a leer un poquito Samuel, más o menos para estar la historia de los reyes, la historia de Crónicas, no se narran específicamente para ver un pueblo o un reinado de fracaso tras fracaso. Más bien, los dos autores, tanto de Crónicas como de Reyes, tenían propósitos diferentes, y tú puedes encontrar los propósitos en la manera en cómo narran sus eventos, porque a pesar de que es la misma historia, hay algunos datos de diferencia. Y por ejemplo, te voy a mencionar, Reyes fue escrito para un pueblo exiliado, para un pueblo que se lo habían llevado a Babilonia, y no sabemos quién escribe Reyes, tampoco sabemos quién escribe Crónicas, pero en este transcurso de que ellos estaban siendo exiliados, el pueblo iba todo desmoralizado, iba desganado, iba humillado, ya no tenían tierra, ya no tenían esa posesión que los hacía dignos delante de Dios y delante de las naciones, ya no podían cumplir lo que Dios les había pedido, y tampoco al parecer eran herederos de la promesa, porque ya no tenían el cumplimiento de la promesa. ¿Qué era la tierra según ellos? Dios les dijo, no era la tierra su herencia era yo. Dios era la herencia del pueblo, pero ellos despreciaron a Dios, y la tierra que venía como pilón, pues también se fue. Ellos van exiliados y se escribe el libro de Reyes, que se supone en el original eran un solo libro. Y en esos libros narra los fracasos de los reyes. Samuel fue escrito para legitimizar el reinado de David. Por el pacto que Dios había hecho con David,
de lo que se espera es de que David venga uno que herede el trono. Entonces Samuel fue escrito con el propósito de decir, si hay un rey, viene de David. Samuel fue escrito para hacer legítimo delante de Dios, que viene de Dios, el rey. Él es el ungido de Dios y él es con quien Dios hace pacto. Ese es el propósito más o menos del libro de Samuel. Libro de Reyes, el propósito es a estos cautivos, a estos que se los llevaron, ¿por qué Dios se los lleva cautivos? ¿Por qué Dios permite que Babilonia llegue, que Asiria llegue, que se lleve al reino del norte primero y que luego se lleve al reino del sur? Fue porque Dios pidió fidelidad y sus reyes hicieron esto y esto y esto y esto. Aquí la importancia, y me gustaría que consideraras la historia de los reyes, no es la historia de Israel, la historia de los reyes es la historia de los reyes. Israel estaba implícito. Israel era, y se levanta fulanito de tal. Y este rey hizo lo bueno delante de Dios y tiró los altares de los Baales y de Moloch, y entonces el pueblo regresó a Dios y anduvo en los caminos de Dios hasta que murió. Luego de esto vino su hijo, y su hijo hizo lo malo delante de Dios, y derribó los templos de Jehová, y entonces levantó y el pueblo de Dios hacía lo que su rey hacía. Entonces, Dios traía juicio por el rey. Dios traía libertad por el rey. Lo mismo que en jueces. ¿Por qué? Me gustaría que Reyes lo vieras más bien como la historia en donde todos los prospectos a ser el ungido de Dios fueron encontrados falsos. En donde uno tras otro de los posibles descendientes herederos al trono de David encontramos ese es el Mesías, no es. Ese es el Mesías, no es. Y cuando se levantó uno que parecía como que sí, después de Salomón, creo que el más grande de todos fue Josías. Que Josías desde niño empieza a buscar a Dios y sin saber por dónde buscar. Pero entre ellos hay una historia muy interesante que es la de Manasés, que es el peor de todos. Y es la cereza del pastel. Manasés viene después de que su padre... uno que ahorita me voy a acordar, ya iba a morir. Dios le dijo, hoy te vas a morir, y le dice, Señor, mira, yo te he ofrecido, Ezequías, el rey Ezequías, yo te he ofrecido, yo te he dado, yo he llevado al pueblo, permíteme vivir más. Y la frustración era, no tengo hijos, ¿ok? Dios lo dejó vivir 15 años, y fue un buen rey. El problema es que tuvo a Manasés en esos 15 años. Y Manasés hereda el trono y sube al trono a los 14 años y hace peor que todas las naciones que estaban alrededor. Y esos reyes lo pone como la cereza del pastel. Esa es la razón por la que ustedes están exiliados, porque lo que están esperando es un rey como este. Como todos estos que han estado fracasando, lo que ustedes deben de estar esperando es al hijo de David, al rey de reyes. Ese era Reyes. Crónicas tenía otra intención y se ve en la misma historia de Manasés. Crónicas cuenta la misma historia, pero no lo cuenta exactamente igual. Crónicas fue escrito para la gente que regresó del exilio. Crónicas fue escrito para los que no estaban empezando a reconstruir. Probablemente fue en la misma época de Nehemías, de Esdras, estaban reconstruyendo. ¿Se acuerdan que con una mano la espada y con la otra estaban construyendo la muralla? Ahí cuando todos llegaban y lo desmoralizaban y le gritaban que te vamos a matar, nomás te descuides y que no vas a levantar los muros, ahí escribe Crónicas. Y Crónicas tenía un propósito diferente. Crónicas era, nosotros estamos esperando al rey, ellos fallaron, pero fallaron y Dios nos está regresando. Crónicas habla del edicto de Ciro. O sea, Crónicas habla de un rey extranjero que da la oportunidad al pueblo de que regrese para que empiece la reconstrucción del templo. Y él narra la historia de Manasés, les digo que un poquito diferente, porque al igual que Reyes, hablan acerca de lo malo que hicieron, de que destruyeron todo lo que su padre había hecho, de que
hizo que el pueblo de Dios adorara a los Baales, pero en Reyes, después de eso, se muere. Y en Crónicas no. En Crónicas dice, y entonces Dios trajo juicio sobre él y se lo llevó cautivo a Babilonia y después regresó y se arrepintió. Por eso es que le estaba diciendo hace ratito, no busquen mucho acerca de que si era salvo o si no era salvo. Hay intenciones en los autores que no es necesariamente revelar si él era salvo o si no era salvo. Nada más les digo, Reyes lo presenta como un rey que se muere en su desprecio hacia Dios, mientras Crónicas es un arrepentido. Hay una diferencia entre los propósitos. ¿Cómo tú tienes que ver el libro de Crónicas, de Reyes? El libro de Reyes tiene que ver en nuestra vida. Es quién es tu rey, porque así como está tu rey con Dios, así estás tú. ¿Quién es tu rey? Mi rey es Salomón. Así como está Salomón con Dios, así estás tú. No, pues a mí me tocó mal porque mi rey es Manasés. Imagínate, lo siento, si tu rey es Manasés, así estás. Pero si tu rey es Cristo, así como está tu rey con Dios, así estás tú con Dios. Entonces, no la vean solamente como una tragedia, sino como la obra, el proceso en el que Dios ha de estar revelando el establecimiento de su reino a través de pactos. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos porque tu amor, tu misericordia está con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, te pedimos, Señor, que bendigas este culto. Te agradecemos que podamos reunirnos como pueblo, glorificar tu nombre, darte gracias por lo maravilloso que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.